Bien, señoras y señores, damas y caballeros, queremos darle la más cordial bienvenida al Congreso de la República. Saludamos en la mesa al señor congresista de la República, Yude Simón Munaro. Saludamos igualmente a la doctora Julia Panta Quevedo, viuda de García, en esta ceremonia de conmemoración del 19º aniversario de la acción heroica del héroe nacional Luis Alberto García Rojas en el conflicto del Cenepa en el año 1995. Igualmente saludamos al historiador, licenciado en Historia, el capitán de Reserva Ejército Peruano, el señor Patricio Aranda Torres, presente. Igualmente saludamos al teniente coronel José Martínez Gutiérrez, teniente coronel del Ejército, piloto de aviación, y edecán del presidente del Congreso de la República. Vamos a ponernos en pie, señoras y señores, para iniciar esta ceremonia entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Libres seamos los... ¡Viva el Perú! Tomar asiento, por favor. Seguidamente, señoras y señores, en la inauguración de este homenaje conmemorativo del 19º aniversario de la acción heroica del héroe nacional Luis Alberto García Rojas en el conflicto del Cenepa en el año 1995, a cargo del señor congresista Yude Simón Munaro. Señor congresista, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me dirijo al historiador Patricio Aranda Torres, historiador y oficial de reserva, al teniente coronel José Martínez Gutiérrez y a la señora Julia Panta Quevedo, viuda de García, héroe nacional. Le hacemos un homenaje a Luis Alberto García Rojas en un momento bien interesante de la patria, ¿no? Fíjese, hoy día estamos 29 y hace 2 días justamente todo el Perú estaba paralizado
en función de lo que podía significar el fallo de La Haya, no con el Ecuador, sino con Chile, donde aparentemente por primera vez en la historia de nuestra República logramos recuperar 500.000 kilómetros cuadrados de mar. Lamentablemente la parte más rica todavía queda con Chile, a pesar que es nuestro territorio, pero en fin, el Perú dijo vamos a respetar el fallo de La Haya y de manera pacífica hemos logrado este triunfo relativo. Y hoy día celebramos otro triunfo, a pesar de una aparente derrota. El triunfo de la hermandad definitiva con Ecuador, el triunfo de dos países que ahora se sienten realmente hermanos, pero que se logró no solamente por la diplomacia o solamente por el gobierno de turno, en este caso del expresidente Fujimori, que creo que es una muy buena obra, sino por el hecho de que hubo personas, hubo soldados, hubo gente que en circunstancia adversa y con un ejército que no tenía el equipamiento que le correspondía tener como le corresponderá siempre, a pesar de todas esas dificultades, hubo soldados que ofrendaron lo más lindo que se puede tener, que es la vida. Y lo reitero, no en circunstancias de ventaja, sino en circunstancias de total desventaja, incluso con un país que no solamente tenía las armas que ellos habían adquirido en la modernización de su ejército, sino que además recibieron la ayuda justamente de otro país con quien hoy día tenemos el acuerdo final, que fue Chile. Y reivindicar en este caso no solamente a nuestro ejército y marina, sino reivindicar la Fuerza Aérea, que tiene las peores condiciones, las peores condiciones para defender los aires y el territorio nacional. Yo lamentablemente no estaba libre, vivía en prisión y podía recibir los informes gracias a los amigos de la policía que constantemente, en el caso personal, porque lo conocía, me iban enriqueciendo en las noticias. No tuve la suerte de conocer al mayor Luis Alberto García Rojas, pero sí me enteré que era lambayecano y después tuve la suerte como presidente regional de conocer a sus padres. Pero cuando el destino da las vueltas, cuando fui presidente regional recibí la visita de la señora Julia Panta. Yo era presidente del gobierno regional, por primera vez en mi vida conocí a la señora y encontré una mujer que había heredado del pueblo peruano el espíritu de lucha, el espíritu de reivindicación, no solamente para su esposo, sino para nuestras Fuerzas Armadas en su conjunto. Ella exigía lo que debía haber nacido de manera natural. Ella pedía lo que tenía que haber hecho nuestro ejército y lo que tenían que haber hecho nuestros políticos. El reconocimiento no a su esposo, sino el reconocimiento al héroe. Y me pareció tan lógico su pedido que hicimos algunos contactos con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hicimos escritos y bueno, lamentablemente o aparentemente no llegaba a buen fin el pedido de justicia. Y entonces vino una visita que nos hizo el presidente Alan García en función a un descubrimiento que se había hecho en el bosque de Poma en Lambayeque, que es parte de nuestra riqueza cultural del señor Lambayek, los mochicas o el señor de Zipán. Y en una invitación que era exclusivamente, en un evento público, mensaje del presidente, pero después había una invitación que era exclusivamente para autoridades. Ahí estaba Julia Panta cayendo sorpresivamente y logrando el objetivo en ese momento, que era hablar con el presidente de la República y darle a conocer que existía pues un héroe no reconocido. Y después de tanto trabajo salió finalmente el reconocimiento a este héroe, que lamentablemente si no hubiera sido, lo reitero, por la señora Julia y seguramente por sus padres, no hubiéramos tenido que festejar que en el Perú existen héroes en la actualidad. Yo me he tomado el trabajo
de hablar con los padres en algún momento, de conversar con Julia en diversas oportunidades e ir descubriendo a nuestro héroe. Y claro, hoy tenemos un historiador, Patricio, que seguramente profundizará el tema, pero quiero dar lectura a lo que está narrado en el libro Tiwinsa con Z, escrito por el general Eduardo Fournier, y que justamente celebra el escrito diciendo lo siguiente: el 29 de enero de 1995, y que sería bueno que esto se dicte también en los colegios, ¿no es cierto? Que dentro de la historia no solamente esté la historia de la epopeya, de la heroicidad de Grau, de Bolognesi, de Cáceres, sino que también se pongan en pleno siglo XX que hemos tenido héroes. Porque lo lamentable es que solamente le damos el título de héroes en las viejas guerras, como si no hubiéramos tenido nuevos conflictos. Tenemos héroes de CENEPA, tenemos héroes ciertamente en la lucha contra la subversión, tenemos héroes constantes de civiles y militares, pero los peruanos como que somos egoístas y que no nos interesa el destino de gente, hombres y mujeres que han dado su vida por el país. Entonces, leía el 29 de enero del 95, siendo las 7:30, el mayor el mayor de artillería, ¿no es cierto?, Luis Alberto García Rojas, con un apelativo gringo, MacGyver, se ofreció como voluntario para encabezar y dirigir el ataque aéreo contra los invasores ecuatorianos. García Rojas piloteaba el helicóptero de abastecimiento Mi-8, Ejército Peruano 567, el cual no contaba con el armamento adecuado y necesario para un enfrentamiento de tal magnitud, por eso yo hablaba de la Fuerza Aérea, de que los pilotos de la Fuerza Aérea manifestaron no conocer la zona de conflicto. Y quiero reiterar, ¿por qué? Porque la Fuerza Aérea Peruana no tiene ni siquiera aviones para entrenar. Mientras en los otros países las fuerzas aéreas, la Marina y el Ejército están bien equipados, nuestra Fuerza Aérea prepara a sus pilotos con aviones que no son aviones, con maquetas. Y ustedes entenderán, oye, ¿cómo van a pelear? Y claro, cuando tenemos este conflicto, nuestros helicópteros o la FAP decían, no conocemos la zona. Pese a todas las condiciones expuestas, la misión dirigida por el mayor Luis García resultó un éxito. Esto no lo dice la señora Julia Panta, no lo dice el congresista Jude Simon, no lo dice Luis González Posada, que fue en parte fundamental para el reconocimiento de nuestro héroe, sino lo dice en la investigación que se hizo. Y fíjense ustedes, ya Luis Alberto había cumplido con su responsabilidad. Ya había hecho su acto de heroicidad, sin conocer la zona ya lo había hecho. Por lo tanto, él ya podía retornar a la familia, podía retornar a su ejército, diciendo misión cumplida. Ese mismo día, 29 a las 12 del día, un nuevo jefe de destacamento aéreo arribó a la zona de conflicto, que es el coronel FAP Bustamante, apelativo Jirafa. Al enterarse de la exitosa incursión aérea, felicitó por la misión anterior y ordenó que desde entonces, en las próximas misiones, los helicópteros de combate de la FAP vayan primero. Mis felicitaciones. Ya me explicaron los pilotos de la FAP el éxito de la misión de esta mañana, pero de hoy en adelante, en las próximas misiones, ustedes van atrás y los de la FAP adelante, porque ustedes no tienen helicóptero de combate, le refiere Bustamante, el coronel de la FAP Bustamante. Lo reitero, habían cumplido su función, incluso la FAP le dice, ustedes lo han hecho lo que no esperábamos. A esto le correspondía a la FAP y los propios de la FAP lo han reconocido. Felicitaciones. Y le dice, ahora los de la FAP van a ir primeros. Siendo la 1:30 de la tarde del mismo día, el coronel Carlos Miranda ordena volver a atacar. Y se forman los escuadrones aéreos, pero esta vez encabezados por los Mi-25. En ese momento, el oficial de la FAP, de apelativo Voraz, dice, no conocer la zona. Era evidente, no conocía la zona. Y entonces aquí viene ya la diferencia. Aquí viene
lo que muy pocos tienen: la heroicidad, el amor profundo a la patria. Mientras los civiles estamos en nuestras casas, mientras los civiles estamos en nuestros trabajos, allá en la frontera se peleaba por el orgullo nacional, se peleaba para mantener nuestro territorio invicto, porque la frontera de Tumbes es la frontera invicta. Y una vez más, el mayor de artillería, Luis Alberto García Rojas, se ofrece como voluntario para encabezar y dirigir el ataque. Consciente del peligro al cual se exponía, se inmoló por amor a su patria, dejando de existir tras el impacto de un misil ecuatoriano a su nave. Claro, es fatídico ese día porque muere, pero es glorioso ese día porque deja de ser un ciudadano común y corriente, deja de ser la persona que nace, crece, tiene hijos y se muere, para ser la persona que trasciende a su época, que no muere nunca. Esa es la diferencia entre los personajes que destacan y los personajes que vienen a vivir por vivir muchas veces. Él ha trascendido. Muy pocos peruanos van a tener su nombre en la gloria eterna. Hoy le rendimos homenaje y mañana nuestros bisnietos, y el año 3000, el año 4000, siempre existirá el nombre del mayor Luis Alberto García Rojas. Un héroe nacional es la persona que ofrenda su vida en forma voluntaria y consciente por su patria, en un conflicto armado o una guerra convencional. Por eso que los congresistas de la República hoy le rendimos homenaje a Luis Alberto García Rojas, porque realmente es un héroe, porque cumplió con los requisitos y por lo cual, mediante la ley 28682 del 10 de marzo, lo declaró héroe nacional. Gloria eterna al mayor Luis Alberto García Rojas. Muchas gracias. Y muchas gracias, señor congresista Yude Simón Munaro, a su vez también expresidente del Consejo de Ministros. Seguidamente vamos a invitar al licenciado en Historia y capitán de reserva del Ejército Peruano, el señor Patricio Aranda Torres, para una descripción del hecho histórico que recuerda justamente en esta ocasión en el 19º aniversario de la acción heroica del héroe nacional Luis Alberto García Rojas. Por favor. Señor Congresista de la República, Yude Simón Munaro, congresista por Lambayeque, señor Teniente Coronel Martínez, piloto del Ejército de Avedor, señora Julia Panta, viuda García, mis respetos, señoras y señores, amigos todos, es para mí más que un honor, un privilegio el estar aquí pudiendo hacer una reseña histórica breve de la acción del último héroe nacional del Perú, el mayor de artillería Ejército Peruano, Luis Alberto García Rojas. Alguna vez una frase que quiero recordar antes de empezar el discurso, decía: escoge un héroe cuya vida y rostro te plazcan, para que imites sus virtudes y limites tus defectos. Es una lección que de repente cada uno de nosotros podría tomar, y en este caso el mayor García Rojas Maguíber es uno de ellos. Nuestro Perú es considerado como uno de los 5 focos originales de civilización humana, por lo que podemos afirmar que tenemos historia. Y sociedades que han desarrollado tan larga y antigua historia no pueden haberse sostenido sin una historia militar. De lo contrario, seríamos parte de la historia de otro lugar, no nos llamaríamos Perú. Por esta razón, creo que la historia es también un arma que lleva cada peruano al nacer y que debe ser transmitida, no solo en el sistema educativo, sino también en el seno de la propia familia, la familia directa y en lugares como estos, donde está nuestra familia extensa. Nuestra historia militar debe ser usada cuando sea necesario hacernos respetar, porque actualmente hay las llamadas guerras controladas de información, que son un nuevo tipo de guerras donde se ataca el conocimiento y las creencias del adversario, de manera de afectar negativamente nuestra moral y por ende nuestra toma de decisiones. Bien, si hablamos de la guerra del Cenepa, recordemos a Napoleón Bonaparte, quien decía que las elevadas cuestiones de la guerra
solo pueden ser aprendidas en la propia guerra, o de lo contrario, a través de las lecciones de los grandes capitanes, en otras palabras, a través de la historia militar. Resumimos aquí la descripción de un guerrero en el Teatro de Operaciones del CENEPA, Teatro de Operaciones que estuvo en actividad durante 32 días, del 26 de enero al 28 de febrero del 95. ¿Cómo es el CENEPA? Es una naciente de un río llamado Cenepa, en el departamento de Amazonas, completamente cubierto por selva alta. Geológicamente es un espacio triásico y jurásico, permanentemente húmedo. Las lluvias superan los 750 milímetros cúbicos. En el suelo están los litosoles, que son tierras protegidas por hojarascas no aptas para la agricultura. Es un lugar que está rodeado por la frontera y por las montañas en 270 grados. Es decir, solamente por el sur uno puede ingresar desde el lado peruano. Es casi como una herradura. Por el norte se encontraban los puestos de vigilancia Banderas y Tiwinza, por el oeste los puestos de vigilancia Cóndor Mirador y por el oriente el puesto de vigilancia Coangos, que son todos puestos ecuatorianos. Están todos ubicados en las contrapendientes de más o menos 1.600 a 2.400 metros de altura. Es decir, desde allí podían visualizar las posiciones peruanas que estaban más abajo, de los 1.200 metros, más o menos una distancia del doble de altura para visualizar todo lo que nosotros podíamos estar haciendo. Es una situación bien difícil. Esta topografía está surcada por quebradas como las de Fajardo, Tiwinza, Fachín, Zafra, Arévalo y otras que al juntarse forman el río Cenepa. Las orillas del río y la vegetación tienen ceibos y otra vegetación que llega hasta los 50 metros de altura, donde no entra el sol. El terreno es extremadamente fangoso, mitoso, pegajoso. Uno se hunde hasta la rodilla cuando camina por esas zonas, lo que dificulta el encaminamiento o la posibilidad de hacer trochas. El clima varía de un momento a otro, en minutos, no solo en temperatura, sino en lluvias. Los cauces vacíos se llenan de lluvias torrenciales y las aguas comienzan a hacer que el río que corre de norte a sur por un rango de 10 kilómetros sea torrentoso y ruidoso por las piedras redondas y metalizadas que comienzan a caer de un momento a otro. Esta situación hace que se obstaculice todo el vadeo de las quebradas y es así que nuestras tropas avanzan con equipos de combate y armamento en forma muy lenta. Por lo tanto, los helicópteros son el medio más idóneo para el transporte. El Ecuador utilizaba la doble toponimia durante el conflicto del Cóndor del 81, construyendo falsos puestos de vigilancia. Ustedes recuerdan falso Paquilla, falso Maquinaza, falso Mayaico. Lo mismo ocurrió en el 95. Construyeron puestos de vigilancia falsos dentro del territorio peruano. Estos eran falso Tiwinza, falsa base sur, falsa base norte, Cueva de los Tallos. De manera que cuando se les desalojaba mediante operaciones teletransportadas, por ejemplo de Tiwinza, volvían a replegarse a otro lugar y al mismo lugar le volvían a llamar Tiwinza. Y así se movían de cota en cota, de quebrada en quebrada, hasta que un 22 de febrero del año 95 se les acabaron los Tiwinzas. Este es uno de los teatros de operaciones quizás más difíciles del planeta. Un 23 de enero del año 95, a las 18 horas, la frase alerta roja retumbó 3 veces en todo el sistema de radiocomunicaciones del ejército. La patrulla Roosevelt, compuesta por 20 efectivos, al mando del teniente de infantería William Guzmán Espinosa, estaba acondicionando un helipuerto y vieron un helicóptero que sobrevolaba por la zona. Ellos pensaron que era un helicóptero que estaría sin mayor problema. Minutos después, 5 helicópteros Super Puma artillados disparan contra ellos 20 hombres, una andanada de rockets, luego granadas de morteros de 81 y 120 milímetros durante 3 horas, hasta que se les acaba la munición. Luego, 150 efectivos por tierra atacan a nuestros 20 hombres de la patrulla Roosevelt, quien logró resistir durante 5 días. No se podía apoyarlos, pues las condiciones meteorológicas impedían el acceso de nuestros helicópteros. El jefe de patrulla, el teniente Guzmán, falleció mientras se radiocomunicaba desde una zona alta y despejada. El enemigo lo hirió y esperó que un suboficial
Minchán, alias Dragón, y el soldado Gizán, un nativo del río Santiago, fueran a ayudar al herido y luego les lanza granadas matando a los tres. La patrulla Tormenta también fue atacada con granadas el 25 de enero. El 26 de enero a las 5:30 horas se da inicio a la guerra por parte del Perú. Las patrullas Toño, Zebra, Espartaco toman por asalto la Cueva de los Tallos. Durante el curso de estas acciones, el día 29 de enero del 95, a las 13:35 de la tarde, fue derribado un helicóptero peruano Mi-18 número 587 por un misil tierra-aire ecuatoriano disparado por el teniente ecuatoriano Godiño desde la cota 1298 a 4 kilómetros noreste de la Cueva de los Tallos en territorio peruano. Aquí fallecen, en ese entonces, capitán de artillería Luis García Rojas Maguíber, el teniente de infantería Augusto Gutiérrez Mendoza Roquero, el técnico de tercera Victoriano Castillo Velarde Chacalón, el suboficial de primera Rubén de la Cruz Huarcaya y el suboficial de tercera Gustavo Vegaso González. Esta tripulación estaba desde el año 94, es decir, un año antes, en misiones de abastecimiento, por lo que conocían muy bien la zona e incluso dialogaban con los oficiales enemigos, los cuales le tenían respeto. El día 29 de enero se realiza un ataque a Coangos. A las 09:10 de la mañana, las tropas atrincheradas que estaban en el helipuerto Tormenta escuchan las hélices sobre los árboles. Ven entonces la nave del capitán García Rojas, Marguíber, que da un viraje, busca flanco izquierdo y suelta todos sus rockets sobre Coangos. Lo mismo hizo luego el teniente coronel Cantoni, Juan Cantoni Franco, alias Felino. Después de él entran los Mi-25, llamados los tanques voladores de la FAP, que destrozaron Coangos. En su salida sueltan los FLIRs tipo bengalas, que eran su defensa antiaérea. Después de ello comienza el bombardeo de morteros. Los ecuatorianos solicitaban por radio ser evacuados y pedían medios antiaéreos. Era el aniversario del protocolo de Río de Janeiro. Luego de esta exitosa operación, todo volvió a la normalidad. Las patrullas estaban a la espera del apoyo que debía llegar. El personal que estaba en tierra estaba deshidratado, algunos con paludismo. Llevaban resistiendo buen tiempo en el teatro de operaciones. A las 16 horas se escuchan nuevamente las hélices. Se pensó que era un contraataque del enemigo, pero no. Ahora le tocaba una operación similar a la de Coangos, le tocaba a Tiwinsa. Y retornaban entonces la escuadrilla para roquetear por el sector de la Y. La patrulla del subteniente de infantería Gustavo Figueroa Cuadros flameó una bandera para que se dieran cuenta de su posición. En el momento de levantarla, y este es el relato de Figueroa, vieron la primera aeronave. Inmediatamente después se escuchó una explosión. El cohete antiaéreo ecuatoriano disparado por Godiño le había dado al Mi-8 del capitán García Rojas. Fue tan rápido que ni siquiera lo vieron llegar. Después de la explosión observaron la cola, se cubría en llamas y que algo salía disparado. La patrulla ordenó evacuación, el helicóptero cae a unos 15 metros del tambo Lince. Enseguida, los morteros ecuatorianos comenzaron a disparar, queriendo seguir rellenando la nave. Todo dura aproximadamente minutos. Luego del cese del fuego, llega el personal del batallón de comandos número 19, con quienes se dirigieron a ver la aeronave. Todo estaba quemado, los cuerpos de los tripulantes también. Rezaron oraciones y se replegaron, pues habían varios rockets aún y la nave se encontraba caliente, totalmente destrozada. Maguíber, Roquero, Buche, Lorito, son algunos de los sobrenombres de los pilotos de la aviación del ejército. El teniente Augusto Gutiérrez Roquero había sido designado el día anterior para relevar al copiloto de Maguíber, que era el capitán Sánchez, luego del primer intento de ataque a Coangos, suspendido el día 28 por mal tiempo. El capitán Sánchez tuvo una reacción negativa, pues no quería ser relevado, quería continuar. Sin embargo, el teniente Gutiérrez llegó y reclamó por su puesto, por lo que el capitán Sánchez tuvo que salir, pues debía volver a Lima. Es ahí donde reciben la segunda misión de combate, que era en las alturas de Tiwinsa, donde debían atacar 2 bases de morteros para permitir que la patrulla de Rommel pudiera ingresar. Decolan de Ciro Alegría, con destino norte, para atacar esas cotas. Hacen una escala en Jiménez Banda para bajar cilindros de combustible que les iban a servir para el retorno. La escuadrilla estaba compuesta por 2 Mi-8 del ejército que iban primero y segundo, y 2 Mi-25 de la FAP que iban tercero y cuarto. Maguíber y Roquero escogieron ser los guías de esta escuadrilla. El comandante Cantoni, Felino, relata: el 29 de enero, aniversario de la firma del protocolo de Río de Janeiro, amaneció despejado. Tomamos desayuno
Yo esperaba que algo en el firmamento me indique cuál era el momento preciso. García me dice: mi comandante, salimos de una vez. Eran 7:30 de la mañana. Aguanta un rato. Me fui a un helicóptero, escudriñé el cielo y vi claro, completamente azul. Era la señal. Repasamos lo que había que hacer y di la orden. Mi comandante, dice Boraz, en ningún momento disminuyen la velocidad a menos de 180 kilómetros por hora, porque los MI-25 con esa velocidad vamos casi colgados detrás de ustedes. Subimos por la quebrada y, de acuerdo al GPS, faltaba 1 minuto 30 para llegar a Coancos. Estaba en rumbo, no veía nada. En una de esas, a 1 minuto 20 o 15 del objetivo, escucho a MacGyver, capitán García, gritar: MacGyver en caliente. Hace un viraje brusco a la izquierda, se clava en picada, suelta la primera andanada de rockets, levantado nariz a su helicóptero y ha empezado a mecer todos sus rockets. A su vez, relata Cantoni, yo también levanté la nariz, giré y cuando me mandaba en picada, lo tenía todavía delante de mí. MacGyver, sal, sal, estoy en picada. Lo vi soltar su última andanada. Él sale hacia la izquierda y con la misma comienzo a disparar al bulto. Vi volar maderas, calaminas, observé una carrozable. Luego escuché que me llamaban: Felino, sal, sal, sal. Era Boraz, que venía encima con todo. Le di, repetí el mayor Revilla, alias Boraz, que también llegó a soltar todos sus cohetes. Atrás venía Cóndor, que alertaba: sal, 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 Boraz. Entonces cada helicóptero roqueteaba apenas salía o a punto de salir el helicóptero anterior. En el trayecto escucharon que de Gualaquiza y Macas habían salido aviones cazas ecuatorianos para atacarnos. Entonces se pegan lo más posible a los árboles, siguiendo el río Cenepa, llegan a Mesones Muro, recargan, luego a Ciudad Alegría. La gente los recibió con hurras y aplausos, todos los abrazaban, toda era alegría y felicidad. El 29 de enero en la tarde se define la segunda misión. Estaban atacando a la patrulla Roosevelt y había que silenciarlos. Se reúne el equipo victorioso del día anterior, MacGyver, Boraz y Cóndor. Salimos nuevamente, les comunica Cantoni. De repente, el nuevo comandante, el Bustamante, alias Jirafa, dice: vengan acá, muchachos, hagan su planeamiento en la carta. Cuando estamos ultimando planes, MacGyver pide: mi comandante, yo voy de guía. Está bien, dice. Yo voy segundo, dije. No, dijo la voz de Jirafa. Los dos MI-25 van adelante. Lo miré a MacGyver y le dije: Piña, te vas atrás. Yo voy tercero y tú irás cuarto. Los dos MI-25 van adelante. Antes de subir a las máquinas, se acerca el comandante FAP, Boraz, el mayor Revilla, y le dice: yo no conozco la zona. Inmediatamente MacGyver dice: yo sí la conozco, varias veces he abastecido al helipuerto Tormenta. Yo voy adelante y de ahí que pasen los MI-25 para que ataquen, nosotros los seguiremos.